todas y a todos. Vamos a comenzar con nuestra quinta reunión extraordinaria de la Comisión de Derechos Humanos. Le doy la más cordial bienvenida a todas y a todos. Solicito a la Secretaría haga del conocimiento el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados de la Comisión de Derechos Humanos. ¿Cuántos somos? 24. Diputada, 25. Bueno. Está apagado. ¿Nos ayudan con el micrófono para prenderlo, por favor, compañeras? Debe ser atrás. Ya vi. Listo. Hola, a ver. Hola, hola. ¿No? ¿Te doy el mío? Sí, sí. Este está prendido. A ver, ¿pueden hablar? ¿Listo? 27, No. 27. No, compañerita. 27. Bueno. Se informa. Bueno. Está igual. Una disculpa. Hola, hola. Hola, hola, hola. No, se fue el audio. Buenos días a todas las y los diputados. Diputada presidenta, se informa que hay un registro previo de 27 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum. Muchísimas gracias, diputada secretaria. Se abre la reunión. Solicito a la Secretaría dar lectura al orden del día. Por instrucciones de la presidencia, doy lectura al orden del día. Punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. 2, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 3, lectura, discusión y en su caso aprobación del siguiente proyecto de dictamen. Expediente 8795 en sentido positivo con modificaciones relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos. 4. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la opinión relativa al proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024. 5. Asuntos generales. 6. Clausura. Muchas gracias, diputada secretaria. Solicito someter a consideración y votación el orden del día. Está a discusión el orden del día. ¿Algún diputado o diputada que quiera hacer uso de la voz? No, diputada secretaria. Las diputadas y diputados que estén por la… no, Sí, no la habiendo. siguiente. No habiendo quien haga uso de la palabra. Sí, sigue, compañera, con votaciones por económicas. Se pregunta si se aprueba. Las y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Las y los diputados que estén por la abstención, sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa. Muchas gracias, diputada presidenta. Aprobado. El siguiente punto del orden del día corresponde a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en sentido positivo con modificaciones relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Dado que se les envió con tiempo y forma a todos sus asesores de todos los grupos parlamentarios, solicito a la Secretaría consulte si se dispensa su lectura tomando en consideración que fue distribuido.
Por instrucciones de la Presidencia, se consulta en votación económica si se dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. 1, 2, 3, 4. Las diputadas y los diputados que estén por la abstención, sírvanse manifestarlo. Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Muchas gracias. Se dispensa la lectura. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 188 del reglamento de la Cámara de Diputados, se abre ronda de intervenciones de hasta 5 oradores a favor y hasta 6 oradores a favor y hasta 6 oradores en contra, por lo que solicito a la Secretaría registrar los nombres de las diputadas y diputados que deseen intervenir. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Sí, diputada Saraí, diputada Inés Parra. Diputada Mariana Mancillas, diputada Yolis, diputado Jaime Valtierra. El diputado Benjamín, Jaime Valtierra. La diputada Yolis. Mariana Mancillas, Yolis y Gaby Sodi. Y Suelen. Por favor, diputado Benjamín. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Buenos días, compañeras, compañeros. El grupo parlamentario del PT me asignó para intervenir con ustedes en esta sesión y aprovecho para reconocer el esfuerzo que han venido haciendo en la actual legislatura y espero sumarme a ese esfuerzo. Y creo que es en un momento muy importante, se trata en este momento de un asunto de enorme relevancia. La trata de personas, sin duda, como todos aquí sabemos, es considerada una forma contemporánea de esclavitud. Y en este sentido, pues es obviamente en el dictamen que somete a nuestra consideración 150,000 millones de dólares al año. Es un asunto por eso fundamental, porque las víctimas de trata de personas, lamentablemente en su mayoría son mujeres, niñas, adolescentes, pero también niños, personas pertenecientes, como lo plantea el dictamen, a las comunidades indígenas, a las comunidades afromexicanas, debido a su condición vulnerable, en que quedan por lo tanto en mayor riesgo de ser víctimas de este ilícito. Vale la pena destacar los datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El 66% de las víctimas de trata son mujeres, 13% son niñas. De ahí, insisto, la importancia de que estemos próximos a aprobar el fortalecimiento del marco jurídico en contra de este delito. Creo que los promoventes, el diputado Ignacio Mier, así como una importante cantidad de compañeras y compañeros legisladores, se apuntaron un 10 al presentar esta propuesta de fortalecimiento al marco jurídico, porque reitero, la trata de personas no solamente comprende la explotación sexual, la pornografía infantil, también incluye lamentablemente la explotación laboral, la mendicidad forzada, el reclutamiento por parte de grupos delictivos, por parte de tráfico de órganos. Y bueno, pues el mundo ha cambiado y la trata de personas no ha sido excepción, han modificado su forma de operar, mudándose al ámbito digital y por lo tanto ahí está un gran nicho de oportunidad para modernizar y actualizar nuestro marco jurídico. En suma, lo que se pretende es prevenir con mayor fuerza la comisión de este delito
investigarlo con las mejores herramientas, perseguirlo y sancionarlo hasta erradicarlo. Y por eso me da mucho gusto sumarme al esfuerzo de las diputadas, los diputados de esta comisión para presentar en breve al Pleno de nuestra Cámara una propuesta de modificación. Prevenir el delito, prevenir la comisión de este delito, investigarlo con sus mejores herramientas, sancionarlo y reitero, hasta erradicarlo. Quienes formamos parte del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, adelantamos que votaremos a favor de esta propuesta de dictamen y estaremos atentos por si hay alguna sugerencia que nos resulte también interesante para hacer alguna modificación, pero en términos generales el PT anuncia que votaremos a favor. Es cuanto, diputada presidenta. Muchísimas gracias, diputado Benjamín. Tiene el uso de la voz la diputada Inés Parra hasta por 2 minutos y les pido que se ajusten al tiempo, por favor. Diputada Inés. Gracias, muy buenos días a todos compañeros de esta comisión. Creo que esta iniciativa está muy bien, desde mi punto de vista es perfecto, pero sí hay que tener en cuenta y tener presente de que el problema de fondo es que todas las fiscalías de los diferentes, pero en este caso tanto federal como estatal, están actuando de manera ineficiente, con una deficiencia total. ¿Por qué? Porque no investigan, no indagan, no presentan a los presuntos culpables y además no hay de manera pronta y rápida la integración de carpetas de los delincuentes. Y les pongo un ejemplo, el estado de Tlaxcala, con la cual es un estado vecino del estado que soy como poblana, pues es un tema que se vive al día allá en Tlaxcala, donde pues a diario alguna mujer está envuelta en ese tema de trata de blancas. Pero aquí el problema es qué hacen las fiscalías del estado de Tlaxcala, qué hacen las autoridades, porque es un tema que no podemos decir que no lo vemos, sí, ahí está, pero las fiscalías no están cumpliendo con sus funciones. Como se los he dicho en varias ocasiones desde esta comisión, si en verdad queremos actuar como diputados, debemos de vigilar qué están haciendo las fiscalías y exigir que cumplan acorde a sus funciones como lo marca la ley, porque no investigan, no indagan y no integran las carpetas de los presuntos culpables. Gracias. Gracias, diputada Inés. Tiene el uso de la voz hasta por 2 minutos. La diputada Saraí Núñez, por favor. Gracias, diputada presidenta. Primero, decir que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional celebra el que se tomen acciones respecto a este delito cuyas cifras, y ya lo comentaba el diputado Robles, son espeluznantes en nuestro país. Somos uno de los países con niveles de trata y creo que uno de los tipos que más duele, que más lacera, es el infantil. Somos el primer país en el mundo con este delito y la verdad es que desde la trinchera que hoy nos encontramos, ser omisos nos vuelve cómplices y tenemos que actuar al respecto. Celebramos, insisto, como grupo parlamentario el que se tomen acciones. Sin embargo, sí creemos que los tiempos fueron muy acelerados. La convocatoria a esta reunión, la entrega de los documentos fue el pasado 16 de octubre y de acuerdo al artículo 177 del numeral 3 del reglamento de la Cámara de Diputados, se establece que el presidente de la Junta Directiva de la Comisión deberá circular vía electrónica la propuesta de dictamen entre sus integrantes con 5 días de anticipación a la reunión en que se discuta y se vote. Tratándose de una iniciativa preferente, se deberá circular con un mínimo de 24 horas previas a su discusión y votación. Es por lo anterior que nosotros creemos que se está violando el reglamento en el proceso del dictamen,
ya que la iniciativa se recibió a esta comisión el día 3 de octubre del 2023 y se entregó el dictamen el día lunes 16 de octubre del presente a las 9:54. Este es de más de 49 páginas, 16 artículos a reformar y 16 fracciones a reformar con 3 incisos más. Estamos, insisto, de acuerdo en que se vote, se analice, pero también creemos que debe de discutirse incluso en mecanismos que tenemos como el Parlamento abierto, convocar a expertos en la materia, escuchar a la sociedad civil, escuchar a las víctimas, con el fin, sin duda, de robustecer este dictamen. Y en su momento, pues, que salga en verdadero consenso. Estamos preocupados, muy preocupados, ocupados con el tema, pero pues informar Diputada que por lo mismo Saray, le pedimos concluya, por estaremos como grupo parlamentario votando en abstención. Es cuento. Gracias, diputada Saray. Solo comentarle que el artículo 155, para recordarle que esta es reunión extraordinaria y el artículo que usted menciona es de las reuniones ordinarias. Y este es a 48 horas de anticipación, que fue como se les hizo llegar. Y esta es una reunión extraordinaria. Sí, muchas gracias, diputada Saray. Tiene el uso de la voz hasta por 2 minutos. Les pido por favor ajustarse al tiempo. A la diputada Mariana Mancillas. Buenos días a todos, buenos días a todas. Voy a responder lo que no pudo responder Saray. Sí, pero el dictamen también tenía algunas cosas de un dictamen original que no está expresado en el que nos mandaron. Cambiaron lo que está. El crimen tan atroz que es la trata de blancas y de niños y mujeres, que es un crimen muy fuerte, sobre todo cuando no hay justicia en un país, cuando no existe una forma dura de atacar al crimen, se eleva. Y los niños y las mujeres son las primeras. Sin embargo, y en respeto a las promoventes que merecen el respeto a esta iniciativa, la forma como se presentó no fue técnicamente correcto. Estamos aquí para presentar una iniciativa que no ha sido leída por todos. Es inclusive que se cambió anoche, se ha estado cambiando ahorita. En la junta anterior se hicieron cambios que no se presentan por escrito y entonces estamos aprobando algo que no está. No existe la ley en este momento y ustedes están pidiendo que nos digamos vamos a apoyarla, vamos a presentarla, pero no tenemos cómo llegar a una víctima del delito y decirle, fíjate, la ley que aprobamos dice esto, esto, esto y esto y vas a estar segura la próxima vez. No lo podemos decir en este momento, no se está cumpliendo con eso. Es una manera muy desleal y con las víctimas, con las personas, con México de hacer leyes. Las leyes no se pueden hacer así. Si la ley es tan importante como están marcando, si los números les importan tanto, hagámoslo bien, hagámoslo con tiempo, hagámoslo con consenso, pongamos lo que estamos diciendo, lo que se estuvo trabajando ayer, lo que se ha estado trabajando durante todo el tiempo. No lo hagamos porque es muy importante y luego salgan y digan, es que están están a favor de la trata. No, no estamos a favor de que a ningún ser humano se le trate como objeto, en ningún momento, en ningún lugar, en ninguna circunstancia. Lo que estamos en contra es que se hagan leyes que no están siendo discutidas, que se hagan leyes que no se están escribiendo, que no estamos trabajando en ellas todos como conjunto. Somos tan importantes todos los diputados. Y eso es lo que no sucedió, por lo tanto vamos en abstención, diciendo no a la trata, no a los crímenes cualquiera que sea en México, pero no hacer leyes así, al ahí se va, porque es muy importante el tema, sáquenlo aunque sea con Diputada Mariana, le pido concluya, por favor. Concluyo, no más sacar leyes a manera de detener delitos que como están mal hechas, en vez de detener el delito va a crear otros diferentes. Gracias. Gracias, diputada Mariana. Tiene el uso de la voz, sin antes recordarles que el término correcto es trata de personas, sin importar el color. Tiene el uso de la voz el diputado Jaime Valtierra. Muchas gracias, diputada presidenta, y buenos días a todas y a todos los diputados. Como ya lo dijo el diputado Benjamín Robles, en el Partido del Trabajo vamos a votar a favor del presente dictamen por las consideraciones que ya había comentado yo en la mesa directiva, pero bueno, las voy a volver a mencionar. Es un principio de actualización y armonización con respecto a las modificaciones que hemos aprobado en esta comisión.
en diversos ordenamientos y, por supuesto, fortalece el marco jurídico incorporando nuestros principios y fortaleciendo sanciones para castigar toda la cadena delictiva en materia de trata de personas. 2, como ya lo dijimos, no causa un impacto presupuestal, ya que con el apoyo del Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados nos observó que de aprobarse este dictamen no demandará recursos presupuestales adicionales al erario. Y 3, con la aprobación de este dictamen reforzamos la protección y la aplicación de derechos fundamentales a los grupos más desfavorecidos, ya que se perfecciona nuestro marco jurídico incorporando conceptos en busca de la inclusión, como es el tema indígena y de afromexicano. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Jaime. Tiene el uso de la voz hasta por 2 minutos la diputada Gabriela Sodi. Muchísimas gracias. Pues bueno, el PRD ha estado discutiendo desde hace un día que verdaderamente tuvimos ya acceso al entendimiento de qué se trataba esta iniciativa o este dictamen. Siempre hemos ido con la postura del promovente, nos parece adecuada la postura del promovente, nada más era observar algunas cosas, no podíamos aceptar que interseccionalidad dejara de ser una herramienta analítica, ni tampoco interculturalidad dejara de ser una metodología, porque son, pues ahora sí, los asuntos, como dice ahí, redefinir estos dos términos, pues tendrían que ser consultas públicas nacionales e internacionales, nada más alejado de lo que dice el diputado de andar protegiendo indígenas y afrodescendientes, con esto quedan fuera. Entonces, aquí sí, ver estas partes, quiénes serían los impactados, dónde estarían los impactados, nos parece correcta la situación del promovente, donde la premura del dictamen es lo que a nosotros nos saca un poco de este asunto en el momento donde se hace muy claramente la interseccionalidad que tiene una persona en momento y lugar determinado, no puede entenderse de otra manera y queda fuera o quedaba fuera el lugar y el término. Agradecemos muchísimo a la presidencia y al grupo que hayan retomado el sentido real de este dictamen. Y pues bueno, aquí sí tampoco podemos ver que nosotros la interculturalidad deje de ser una metodología medible, porque es lo único que nos permite a nosotros seguir protegiendo a estas instancias, así es que si se desea redefinir tendría que ser en otro momento con consultas públicas y pues bueno, ver en qué momento nosotros estamos en el estado, somos parte de estos estados parte para seguir estas convenciones o estas ordenanzas. También ser muy claro que en esta ley que está sacada de la perspectiva de género, pues cómo se implementa para que sea en todos los actores, tanto adolescentes, niños que no queden fuera de esta, ni tampoco los hombres que no queden fuera de este asunto. Diputada y solo Sodi, hacer una observación. Le pido concluya, por favor. Le agradezco. Concluyo. En este dice como el pasado colonial, ser muy cuidadosos con este término de descolonizar esta parte de colonización, porque es lo que nos tiene en este momento en una guerra mundial. Muchísimas gracias, compañeros. Gracias, diputada Sodi. Tiene el uso de la voz la compañera diputada Suelen, hasta por 2 minutos. Gracias, presidenta. Muy buen día, compañeras, compañeros. Yo nada más quiero retomar algunos de los comentarios que ya se han vertido. Primero que nada, decir que como grupo parlamentario del PRI jamás estará en contra de todo lo que pueda ayudar a combatir ciertos delitos. El delito de trata, sin duda, se ha ido incrementando y es un delito que en muchas ocasiones pasa desapercibido porque no lo tenemos tan visibilizado como algunos otros. Queremos dejar en claro, lo decía ahorita la diputada Gaby, el tiempo y también lo decía la diputada Saraí, muchas veces no nos permite analizar a fondo y estuvimos trabajando a marchas forzadas para poder sacar este dictamen. Solicitarte, presidente, únicamente que estos trabajos, sobre todo cuando son iniciativas sí tan importantes, pero también que tienen alcances y son tan amplias, podamos discutirlos con mayor tiempo. Hemos demostrado que estamos
a favor de todo lo que sea en pro de los derechos humanos, pero requerimos el tiempo para poder enriquecer los dictámenes, para poder hacer propuestas y llegar a acuerdos como lo hemos hecho el día de hoy, finalmente agradeciendo las modificaciones que se estuvieron haciendo el día de ayer y estas últimas reservas, que son 5 reservas que no son nada más del grupo parlamentario del PRI, tenemos participación de la diputada Sodi, del grupo parlamentario del PRD, del LETI, de MC, algunas observaciones que trabajamos con asesores del grupo parlamentario del PAN, pero que sobre todo estamos en esa disposición de dialogar, de poder consensar y poder enriquecer cada dictamen. Son 5 reservas que ya tú estarás dando lectura, me comentan, pero que nos parece sumamente importante que no queden fuera. Solicitar igualmente que también seamos muy cuidadosos en respetar el origen y la idea original de las iniciativas, porque muchas veces se quieren adornar mucho y salimos de la propuesta original que llegó y también fue parte de lo que encontramos en el primer dictamen. Sin embargo, insisto, votaremos a favor aprobando estas reservas que ya presentamos, que trabajamos en conjunto y diciendo que siempre estaremos en pro de poder combatir la trata, que sin duda es uno de los grandes cánceres que tenemos en nuestro país. Gracias, presidenta. Gracias, diputada Su. Tiene el uso de la voz la diputada Marisela Garduño, hasta por 2 minutos. Muchas gracias, presidenta. Buen día, compañeras y compañeros. Comentarles que el tema de trata de personas es un tema que nos duele, que nos lastima y que tenemos que darle prioridad. Es por ello que yo los quiero exhortar a considerar su voto a favor de este dictamen. Comentarles también que el 19 de junio del 2023 sale publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial, donde la CONACE pasa a ser la Coordinación Nacional de Secuestros y Delitos de Alto Impacto, donde no solo se va a encargar del secuestro, de la extorsión, sino del tema de trata de personas. En reuniones con el titular de la dependencia, el maestro Marco Antonio Vargas, ha pedido encarecidamente robustecer el marco jurídico para tratar este problema que ha ido creciendo en todo nuestro territorio nacional. Es por ello que para el Partido del Trabajo es muy importante la aprobación de este dictamen que busca el perfeccionamiento de los instrumentos jurídicos que permitan ampliar la protección de las víctimas de trata de personas. Es nuestra obligación como legisladores realizar los cambios al marco jurídico para que la protección a los más vulnerables sea efectiva. De igual manera, se hacen las adecuaciones que endurecen las sanciones a las personas infractoras, además de otros cambios que contribuyen a proteger a las víctimas. Asimismo, en opinión del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de esta Cámara de Diputados, estas modificaciones a la ley no generan impacto presupuestal. Por lo antes mencionado, el Partido del Trabajo votará a favor de este dictamen. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Marisela. Tiene el uso de la voz la diputada Yolis, hasta por 2 minutos. Gracias, presidenta. Aclarado que los tiempos se cumplen debido a que es una reunión extraordinaria, yo invitaría también a las diputadas y a los diputados a que reflexionemos que atender a las víctimas es votar a favor, no en abstención o en contra de este dictamen, porque todos coincidimos que es un tema urgente y recalco urgente y necesario de colocar ya en las leyes. También mencionarle, presidenta, que he remitido una reserva a la Secretaría Técnica para que en su momento considere mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Yolis. Recibimos las modificaciones con los grupos parlamentarios estos días trabajando por parte del PRI, MC, PRD, y consiste en, y se los voy a leer uno por uno, modificar la fracción sexta del artículo 62
de la presente ley para incorporar que se deberá garantizar en todo momento la seguridad de las víctimas, así como un trato digno, respetuoso y adecuado a su contexto. 2. Se modificó la fracción sexta del artículo 90 para eliminar el término familiar, ya que la violencia hacia las mujeres es mucho más amplia. 3. Modificamos la fracción sexta del artículo 114 para eliminar el término especializados al hablar de refugios, las cuales estas someto a su consideración y vamos a votar para que se sumen todas estas propuestas de las compañeras de los grupos parlamentarios y vamos a hacer una votación. Ahorita hacemos la de estos grupos, compañera Inés, y ahorita le doy la palabra. Para hacer uso, vamos a votación económica, por favor, secretaria Betty. Las y los. Entonces, esta votación económica es para aceptar, ¿sí, Mariana? Disculpe, me perdí un poco en el dictamen. ¿Puede dar lectura otra vez a los cambios que se hicieron, por Claro favor? que sí. Modificar la fracción sexta del artículo 62 de la presenta ley para incorporar que se deberá garantizar en todo momento la seguridad de las víctimas, así como un trato digno, respetuoso y adecuado a su contexto. 2. Modificación de la fracción sexta del artículo 90 para eliminar el término familiar, ya que la violencia hacia las mujeres es mucho más amplia. 3. Modificar la fracción sexta del artículo 114 para eliminar el término especializados al hablar de los refugios. Porque la norma ya los considera. De nada, diputada Mariana. Ahora sí vamos a hacer en votación económica si vamos a aceptar estas modificaciones de los grupos parlamentarios. Por favor, secretaria. Adelante. Antes de la votación. Ok. Gracias, presidenta. Nada más para dejar y clarificar en la votación que el término interseccionalidad e interculturalidad se va a quedar como estaba hecho por los proponentes. Exacto. Para que nada más lo dejemos clarificado. Exacto. Sí, así es, tal cual. Muy bien. Ahora sí, diputada Betty, por favor. Por instrucciones de la presidencia, se preguntan a las y los diputados si aceptan las modificaciones al dictamen en discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la abstención, de igual manera, sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa. Muchísimas gracias, diputada secretaria. Y justo también con la diputada compañera Yolis, recordando que en la Junta Directiva, la diputada Yolis mencionó que tenía una reserva, entonces me parece que es oportuno presentarla ahora para hacer también votación económica, compañera diputada. Micrófono, por favor. Gracias. Gracias, presidenta. Someto a consideración del Pleno de esta comisión la siguiente modificación al segundo párrafo del artículo 14 del dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de víctima de estos delitos. En el segundo párrafo del artículo 14, presidenta, solicito pueda retirarse los términos y comunicación TICs para quedar de la siguiente manera. Para lo anterior, también se considerará el uso de las tecnologías de la información, tales como herramientas, programas, plataformas y dispositivos que se utilizan para procesar, administrar, editar, difundir o crear contenido con la información o material que devenga de una persona víctima, en función de evitar interpretaciones ambiguas. El término original completo podría llevar a interpretaciones en el contexto de la legislación. Que tenga un enfoque más preciso, se menciona ya tecnologías de la información,
pero además en el texto ya se clarifica con un enfoque más preciso y específico el alcance de estas tecnologías que facilita la identificación de actividades delictivas relacionadas con las tecnologías de la información, sin crear confusión sobre el alcance de la legislación. También la reserva refleja una adaptación necesaria a la terminología más actual y que exista coherencia con el propósito de la reforma, porque tiene como objetivo combatir de manera efectiva la trata de personas y la explotación sexual, crímenes que a menudo involucran el de las tecnologías de la información. En ese sentido, los lineamientos de clasificación de contenidos en los medios de comunicación tienen por objeto establecer las reglas en materia de contenidos y los criterios de clasificación. Dentro de estos lineamientos se encuentra la clasificación de contenido extremo y adulto. Esta clasificación, programación adulta, contiene escenas donde se puede mostrar actividad sexual explícita. Con esta reserva evitamos una mala interpretación y evitar confusiones en la regulación de los medios de comunicación y garantizar que la ley se centre en la trata de personas y explotación sexual. Por supuesto que la votaremos a favor. Es cuanto, Presidenta. Muchísimas gracias, diputada Yolis. Vamos a someter también entonces a votación nominal el dictamen con las modificaciones ya aceptadas. Por favor, diputada secretaria. ¿Quiere preguntar? Por favor, un micrófono a la diputada Sodi. Económica. Disculpe, Primero, diputada, votación nada más económica. con una duda. ¿Quita usted la palabra comunicación o nada más las siglas TICs? ¿Comunicación también sale? No, entonces le agradezco, muy amable. No puedo ir a favor de él. Buenos días a todos, buenos días, diputada presidenta. Yo también tengo una duda porque aquí en este dictamen se proponen algunas penas, bueno, se proponen penas más bien por los delitos y yo no sé si vamos a tomar en cuenta a la que debería de estar proponiendo las penas, que es la Comisión de Justicia, o la que debería de perdido tener una opinión al respecto sobre las penas que se están imponiendo aquí, porque no se puede pues nada más decir voy a poner tantos años y si nosotros realmente… No, para empezar no nos corresponde, pero además si nosotros realmente saber si es lo correcto o no lo correcto. Creo que la Comisión de Justicia tendría que tener alguna opinión sobre este dictamen antes de que pasara al Pleno. Gracias. Sí, diputada. Informarle que el turno fue directamente a la Comisión de Derechos Humanos. Y el tiempo para retorno son 5 días. Lo que Acción Nacional está diciendo. Estamos haciendo una ley en la que todos tenemos dudas que no hemos podido trabajar. Es una ley tan importante que no podemos hacerla de esta manera. Eso es lo que estamos pidiendo. No entendemos por qué no podemos trabajar en la ley. La diputada tiene dudas, Tenemos que preguntarle a la Comisión de Justicia, que es la encargada de hacer esto, es lo correcto en hacer la ley. Si esta ley es tan importante como ustedes dicen y les importa tanto, demuéstrenlo con hechos. Demuéstrenlo haciendo las cosas correctamente, pidiendo a las comisiones que deban hablar sobre los detalles de las penas, respetando el Estado de Derecho. Gracias, se me olvidó. Eso es lo que estamos pidiendo. Por eso Acción Nacional va en abstención, porque no es posible que una palabra de comunicación, que tiene razón la diputada, no la podemos quitar, la estamos quitando. Entonces, a oír aquí y no poder escucharnos y no poder trabajar es lo que nos impide hacer leyes buenas. Lo repetimos otra vez, por favor, no hagamos esto. Estamos haciendo una ley con muy buenas intenciones, pero muy mal hecha. Y no hay nada peor, decía Manuel Gómez Morín, que el bien mal hecho. Gracias, diputada Mariana. Tiene el uso de la voz el diputado Benjamín. Ya se hizo.
Gracias, diputada presidenta, compañeras, compañeros. Expresé en mi primera intervención que estábamos ante un asunto de enorme relevancia y me da mucha pena, pena ajena, estar escuchando comentarios que plantean que esto no se pueda decidir cuando es una facultad de esta comisión. Yo digo que ya basta de pretextos. Estamos ante un asunto de enorme relevancia. A lo mejor alguien apenas está leyendo el dictamen o las tarjetas que les prepararon sus asesores, pero desde finales de septiembre se presentó esta iniciativa. No sé por qué dicen aquí que apenas se está conociendo, entonces no se meten en su trabajo. Yo que apenas, como fui cambiado de esta comisión, la revisé ayer con toda puntualidad el dictamen. No se están proponiendo ni siquiera sanciones, las sanciones ya están incorporadas, se hacen reflexiones a estos temas. Así es que, pues yo sé que la presidenta de la comisión está actuando con mucha generosidad y apertura, pero diputada presidenta, estamos llamados a participar el día de hoy en el debate de una ley fundamental que es la ley de ingresos, la ley de derechos. Así es que yo pido que para no violentar nuestro proceso y no estar en comisiones, al mismo tiempo que en el pleno, en un asunto de tanta trascendencia, se someta ya a votación la propuesta del dictamen y que en el pleno, quienes tienen algunas dudas, opiniones distintas, ahí las presenten. Pero ya basta de estar posponiendo este tema. Parece que aquí les gusta retrasar y este tema es fundamental y nosotros expresamos, diputada presidenta, que es hora de votarlo. Es cuanto. Muchas gracias, diputado Benjamín. Tiene el uso de la voz la diputada Inés Parra. Gracias, diputada presidenta. Si bien es cierto, yo sí quiero decirles que en tema de derechos humanos igual yo nunca voy a votar una iniciativa pues en contra, ¿no? Más cuando es en pro de derechos humanos. Creo que si en lo general esta ley es casi perfecta, ya escuché los comentarios de los diferentes diputados, podremos perfeccionarla y la podremos hacer a lo mejor más adelante. Yo sí voy a ir en sentido positivo, pero sí quiero nuevamente, y me voy a, hasta que termine esta legislatura y al cansancio voy a decir el problema, porque esta iniciativa, así como muchas en pro de los derechos humanos, son leyes de buenas intenciones. El fondo que esta comisión es que debe, por ejemplo, en el caso de trata de personas, de solicitar la comparecencia de los diferentes fiscales en cuanto a la especialización que tienen en trata de personas y en derechos humanos. Entonces es ahí donde se le va a responsabilizar a las fiscalías. También habría que hacer una reforma de fondo en cuanto en verdad las fiscalías sean responsables en cuanto a sus funciones. Y eso creo que sí va a ser una reforma constitucional y ahí sí tendremos que acompañar todos los que estamos en pro de defensa de los derechos humanos. Entonces, mi voto va a ser en sentido positivo, que sí lo podemos perfeccionar, pero pues bueno, los invito igual a participar con su voto a favor y después lo tendríamos que perfeccionar como lo comentan, pero en mi caso sí voy a favor. Gracias. Gracias, diputada Inés, diputada Su, y cerramos el bloque de participaciones para pasar a la votación. Vamos a votar la reserva de la compañera Yolis. Sí. Yo únicamente, presidenta, si me lo permites, comentar igual que la diputada Sodi, que me parece que la propuesta puede ser muy bien intencionada, pero me parece que tampoco es correcta por el término. Y únicamente darle la bienvenida al diputado Benjamín, que bueno que se integra esta comisión. Es una comisión que trabaja mucho, pero también dialogamos mucho y los derechos humanos son para dialogar. Pedimos respeto, porque esta comisión siempre ha trabajado con respeto, con diálogo, con apertura, y así es como hemos logrado consensos para avanzar en pro, no de un partido político, no de un protagonismo, sino en pro de las y los mexicanos y de la defensa de sus derechos humanos. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada Su. La diputada Saraí y ahorita regresamos con el diputado.
Solo para aclarar, parece ser que los que no leen el dictamen o los que no leyeron el dictamen son otros. Esto se presentó, esta iniciativa se presenta el 3 de octubre e insisto, no estamos en desacuerdo con la iniciativa, al contrario, la celebramos. Estamos en desacuerdo con que el dictamen se haya circulado de manera pues muy apresurada. Nos gustaría escuchar más opiniones y que pues escucharan las voces de todos, pero nos queda claro que no les gusta escucharlas. ¿Alguien más? ¿Algún diputado o diputada? Muy bien. En virtud de que agotamos ya todas las intervenciones, solicito votar la reserva de la diputada Yolis. Por favor, diputada secretaria. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las y los diputados si aceptan las modificaciones que hace la diputada Yolis Jiménez. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la abstención, sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa. Muchísimas gracias. Ahora sí, vamos a continuar. Vamos a hacer entonces la votación al dictamen. ¿Algún diputado o diputada que quiera hacer uso de la voz? Y ya con las modificaciones que leímos, con las modificaciones aceptadas y dialogadas con sus asesores de todos los grupos parlamentarios. Por instrucciones de la presidencia en votación económica, se consulta si el asunto se considera suficientemente discutido. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la abstención, sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa. Muchísimas gracias, diputada secretaria. Ahora se solicita proceder a la votación nominal en lo general y en lo particular. Señoras y señores legisladores, se procede a tomar la votación en lo general y en lo particular, para lo cual se solicita también de manera económica, es que aquí dice que es nominal porque es un dictamen. Ajá. Para lo cual se solicita a cada uno de ustedes que en su turno señale claramente su nombre, grupo parlamentario y el sentido de su voto. Muchas gracias, diputada secretaria. Vamos a comenzar de allá para acá. Iniciamos de derecha a izquierda, por favor, diputadas. Ok, entonces diputados. comenzaría la doctora María Sierra. Su nombre, por favor, doctora, su grupo parlamentario y el sentido de su voto. María Sierra Damián de Morena, a favor. Muchas gracias, diputada María. Vanessa del Castillo de Morena, a favor. Diputada Inés Parra Juárez del Morena, a favor. General y particular. General y particular con las modificaciones. Dávila Ramírez Carolina, a favor. Gracias, diputada. Gabriela Sodi, Grupo Parlamentario PRD, en abstención. Fátima Cruz Pelas de Partido Verde, a favor. José Guadalupe Bonrostro Martínez del Partido Verde Ecologista, a favor. Jorge Llaven del Partido Verde, a favor. María Leticia Chávez Pérez de Movimiento Ciudadano, en abstención. Sergio Peñalosa Pérez del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Marta Robles Ortiz del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Gustavo Contreras Montes de Morena, a favor. Amairani Peña, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Sofía Carvajal del Grupo Parlamentario del PRI, a favor. Jaime Valtierra del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, a favor. Evangelina Moreno Guerra del Grupo Parlamentario Morena, a favor. Marisol García Segura del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Beatriz Rojas Martínez del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Suelen Bernal Volnik, Grupo Parlamentario del PRI, y haciendo la observación de que haremos algunas reservas ya en el Pleno sobre lo modificado, a favor.
Benjamín Robles Montoya, Partido del Trabajo, a favor. Marisela Garduño Garduño, del Partido del Trabajo, a favor. Norma Aceves García, del PRI, a favor. Yolis Jiménez Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Jorge Ángel Cibaja Mendoza, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Valadez Bojorquez Marina, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Ricardo Aguilar, a favor. Julieta Ramírez, de Morena, a favor. María del Carmen Escudero, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en abstención. Mariana Mancillas Cabrera, Partido Acción Nacional, en respeto de las leyes de las víctimas, en abstención. Rosa María González, del PAN, en abstención. Saraí Núñez Cerón, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en abstención. Esther Mandujano Tinajero, del Grupo Parlamentario del PAN, en abstención. Entonces fueron 5, 10, 15, 20, 25, 26 a favor. No, 24. 17 en abstención. ¿Falta algún legislador por emitir su voto? No. Se emitieron 24 votos a favor, 0 en contra, 7 abstenciones. Diputada Presidenta. Muchísimas gracias, diputada secretaria. Aprobado en lo general y en lo particular el dictamen en sentido positivo con modificaciones relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Se informa que el dictamen se remitirá a la mesa directiva de la Cámara de Diputados para los efectos de la programación legislativa. El siguiente punto del orden del día corresponde a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la opinión relativa al proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2024. Manifiesto que esta comisión recibió las observaciones de nuestras compañeras diputadas y diputados, así mismas fueron atendidas por el secretario técnico como por el equipo técnico que conforma a la comisión. En consecuencia, solicito a la Secretaría consulte si se dispensa su lectura, tomando en consideración que ha sido previamente distribuida. Por instrucciones de la Presidencia se consulta si en votación económica si se dispensa la lectura. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Las y los diputados que estén por la abstención, sírvanse manifestarlo. Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Muchas gracias. Se dispensa la lectura. Proceda a la Secretaría a ponerle a discusión y a votación. Está a discusión la opinión de presupuesto. ¿Algún diputado? Tomaríamos la lista de los diputados que quieren participar. Diputada Inés Parra. Diputada Inés Parra. Sofía Carvajal. Diputada Norma Angélica. Diputada Norma Angélica. Si me diputada Gavisodi. Norma Angélica, ¿verdad? Norma Angélica. Diputada… Okay. Si lo permite, diputada Beatriz Rojas. Claro que sí. Diputada Sodi, diputada Beatriz Rojas, diputada Suelen, diputado Benjamín. Ya lo quiero siempre aquí. Ok. Sí, diputada. ¿Le pueden pasar, por favor, el micrófono a la diputada Mancillas? Diputada Mariana. ¿Está aquí su asesor, diputada Mariana? No, falta la opinión, pero ya estamos en la… Yo soy la diputada y yo soy la que tengo la duda, porque las cosas en las que se estuvieron trabajando anoche no sabemos si están o no. Esa es la razón por la que Acción Nacional votó
en una ley tan importante para México y para las víctimas en abstención porque se está haciendo mal. No tenemos idea de qué se incluyó y qué no. Entonces ese es el problema. Y ahorita queríamos todas que nos leyeran el dictamen, pero hay prisa por irse a votar, a escuchar. Pues ese es exactamente el problema. Gracias por darme la razón, se lo agradezco. No podemos votar una ley, estamos votando una ley que va a pasar al Pleno que no sabemos qué dice y los responsables somos los diputados. Entonces, entonces no sabemos qué dice, si se anexó o no, pues no sabemos. Entonces, esa es mi duda. ¿Qué estamos votando, señores? Gracias, y en diputada cuanto a la opinión que Mariana. mandamos, no sabemos si se anexó o no. Gracias, diputada. Diputada Inés Parra, por favor. Sí, nada más aclarar lo que dice la diputada Mariana. Ya estamos en el punto 4, que es la lectura y discusión, y en su caso la aprobación de la opinión relativa al proyecto de presupuesto de egreso. Sí, lo entiendo, pero creo que el punto ya está agotado. Pero bueno, estoy en el punto 4. Yo quiero comentar, compañeros diputados, sobre este tema. Hay una opinión por parte de la comisión, porque así la presentan como por parte de la comisión, la cual no voy a acompañar. ¿Por qué? Porque en esa opinión lo que se pretende es reasignar 500 millones del INE a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Por qué no la acompaño? Porque si bien en días anteriores a mí me llega un análisis por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el tema de que ellos se van a enfocar en el tema de austeridad. Entonces, ¿cómo es que desde esta comisión se manda una opinión donde quieren reasignarle, quitarle al INE y mandárselo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Cuando yo sí voy a ser muy clara, la Comisión Nacional de Derechos también ha sido ineficaz e inoperante. Está sectorizado y la cual no ha dado resultados en cuanto a la defensa de los derechos humanos. Lo digo porque he realizado diferentes quejas de parte, dándole acompañamiento a ciudadanos en cuanto a la violación de sus derechos humanos y hasta el momento no hay como tal un resultado. Por eso mi voto va a ser en contra de esta opinión de la Comisión de Derechos Humanos. Es cuanto, gracias. Muchas gracias, diputada Inés. Diputada Sofía Carvajal, por favor. Gracias. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Yo los quiero invitar a que no respaldemos este recorte presupuestal a la institución que nos dimos para proteger a los derechos humanos. El proyecto de opinión que nos proponen no contiene la postura oficial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto a los recortes presentados. Comentan que supuestamente la comisión pidió esta disminución presupuestal, pero valdría la pena que nos hubieran hecho llegar la postura de manera formal, que hubiera dado a conocer públicamente cómo es que le hará para trabajar con un presupuesto mucho menor al que recibió el año pasado y más afectando presupuestalmente temas tan sensibles. Aquí hice un cálculo yo, se están eliminando 400,000 pesos para el programa del mecanismo de prevención de tortura, una quinta parte del presupuesto se reduce para personas migrantes cuando cada año están llegando más de 250,000 personas al país. Hay el 30% del corte para personas desaparecidas, que equivale a 8 millones de pesos, y para víctimas de trata se recorta el 23%, que son 4 millones y cacho. En total son alrededor de 20 millones de pesos. Y si, bueno, yo estaba pensando la vez pasada que les pedí una pequeña aportación de 500 pesos para un refugio de migrantes que pudiera hacerle frente a esta situación, pues recortando 20 millones de pesos, pues a mí me parece que estamos muy lejos de lograr las metas. Me parece una propuesta incoherente, me parece que la realidad demanda otra cosa y yo quisiera hacerles una pregunta. Quisiera ver que cualquiera de los aquí presentes que respalden este presupuesto se atrevan a ver a la cara a las víctimas de tortura, a las víctimas de trata, a las madres buscadoras, a las personas migrantes y les digan con la misma convicción con las que van a votar: yo voté porque se recortara el presupuesto de los temas que más te importan, porque la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos me dijo que podía hacer más con menos. Yo los reto, compañeros. Gracias, diputada. Tiene el uso de la voz la diputada Norma Angélica. Gracias.
A lo largo de la historia se ha negado a las personas con discapacidad la posibilidad de tomar opciones y ejercer el control de manera personal e individual en todas las esferas de su vida, entre otras, por la gran cantidad de barreras a las que se enfrentan para poder acceder en igualdad de condiciones al ejercicio de sus derechos. En México, de acuerdo con INEGI, hay un total de 6.179.890 personas con discapacidad, más 13.934.448 personas que dijeron tener alguna limitación o alguna condición mental para realizar actividades de la vida cotidiana. En este contexto, todos aquellos mecanismos y estrategias, con más razón aquellos que van encaminados a la defensa y protección de los derechos humanos, deben contener elementos de accesibilidad que aseguren igualdad de condiciones a las personas con discapacidad, para lo cual se requiere difusión de los materiales en formatos accesibles, sistema braille, lectura fácil, intérpretes de lengua de señas mexicana, en fin. En ese sentido, se sugiere aumentar el presupuesto destinado a los programas, operar el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, proteger y defender el respeto de los derechos humanos de periodistas y personas defensores de derechos humanos y atender asuntos relacionados con personas reportadas como desaparecidas y no localizadas en un 10%, con la finalidad de que sean dotados de los referidos elementos de accesibilidad que permitan a las personas con discapacidad acceder a los mismos. Por su parte, el Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad surge como la piedra angular diseñada por la ONU para asegurar el cumplimiento de esta convención. Sin embargo, y pese a que en nuestro país contamos desde el 17 de junio con el mecanismo nacional, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad señaló en 2022, no hace mucho tiempo, que todavía no se ha definido con la suficiente claridad su estructura, sus funciones y sus actividades, aún y cuando su adecuado funcionamiento es primordial para que el Estado mexicano pueda asegurar el cumplimiento de la Convención. Con base en lo anterior, es necesario que el presupuesto otorgado al Mecanismo de Monitoreo Nacional de la Convención tenga un aumento suficiente que le permita contar con 30 millones de pesos para que pueda cumplir con sus objetivos. Las propuestas señaladas, que en conjunto ascienden a 27 millones de pesos, cantidad mínima respecto al presupuesto total otorgado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, resultan necesarias e indispensables en la materia, debido a que lamentablemente el proyecto de presupuesto para el 2024 mantiene, insisto, una visión médico-asistencial hacia las personas con discapacidad, en donde se limita la acción a programas únicamente operativos y ningún programa de inclusión, es decir, algún programa que garantice el derecho a la educación, al empleo, condiciones de accesibilidad y de movilidad y cualquier otra que sugiera medidas de nivelación. Con el claro objetivo y la plena convicción de que si no están las personas con discapacidad contempladas en la estrategia de defensa de derechos humanos y, por supuesto, con recursos asignados, entonces no están todas las personas. No podemos hablar de una comisión de derechos humanos que no asegura derechos para todas y para todos. En ese sentido, si no acompañamos los derechos humanos con recurso, entonces solamente estamos dando un buen discurso. Por lo tanto, mi voto será en contra. Gracias, diputada Norma Angélica. Tiene el uso de la palabra Suelen, la diputada Suelen. Hasta 2 minutos les pedimos, por favor, que respeten el tiempo. Gracias, presidenta. Únicamente sumarme a los comentarios que ya hicieron mis compañeras. Se integraron propuestas de algunos de nosotros en la opinión. Sin embargo, de entrada la propuesta y el proyecto de presupuesto es deficiente para el tema de derechos humanos.
Es un presupuesto en el que vemos reducciones para temas tan importantes como el que acabamos de votar, por ejemplo, para el tema de trata, para el tema de desaparecidos, para el tema propio de atención a víctimas. Sí, claro, qué bueno que festeja la CNDH que redujo su presupuesto. Ayer tuvimos una reunión de la Comisión de Justicia y estuvo alguien de la CNDH presumiendo eso. Y me gustaría nada más repetir lo que les comenté ayer en la comisión. El tema del presupuesto es para que se haga un gasto eficiente, no es para que no se gaste o para que se gasten cosas no importantes. Derechos humanos, justicia, salud, educación, son temas en los que no podemos escatimar gastos. El gasto público, si es bien gastado, es una buena inversión. Y por ello me parece muy importante mencionar que en la opinión no hubo un análisis exhaustivo tal cual del presupuesto que abarca todo el tema de derechos humanos. Me parece importante mencionar que ahí no tocamos, si bien está el tema ya del Centro de Identificación Humana que comentamos la sesión anterior, sí habla de una reasignación, pero otra vez vamos sobre los organismos autónomos. ¿Por qué no nos vamos sobre la CENER, que tuvo un aumento de más del 290% en lo que se está proyectando? Y el otro tema que me gustaría dejar muy puntualmente, y estaremos haciendo las reservas correspondientes, el mecanismo para protección a periodistas y defensores de derechos humanos no trae lo proyectado o lo que en su momento en la reunión que tuvimos de trabajo con su titular solicitó, que decía que era lo mínimo que necesitaban para poder operar, que eran 800 millones de pesos, tiene apenas 599. Me parece importante dejarlo aterrizado en la comisión, ya que hicimos un compromiso también nosotros con ellos para poder buscar ese presupuesto y sin duda estaremos trabajando en ello. Por eso también mi voto será en contra, porque no podemos dar una opinión favorable a un presupuesto que no es favorable en la protección de derechos humanos. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada Su. Tiene el uso de la voz la diputada Beatriz. Sí, muchas gracias, diputada presidenta. Me gustaría también mencionar la importancia que tiene principales incrementos, sobre todo en el ramo 35 a este proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Se aumenta para el programa para atender asuntos relacionados con víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos. Es de 30.830.107 pesos, monto superior a 7.102.930 pesos, lo que representa un incremento en términos reales de un 24% en comparación con el 2023. También hay aumento de presupuesto para el programa Atender Asuntos Relacionados con Niñas, Niños y Adolescentes de 10.566.886 pesos, lo que equivale a un aumento en términos reales de 12.93%, es decir, 1.637.623 pesos adicionales en comparación al 2023. Aumento para el programa Planear actividades, analizar información y resultados, supervisar acciones que contribuyan a la medición del cumplimiento de los derechos humanos en el país, así como generar propuestas de mejora. Aquí hubo un aumento de un 82.70%, es decir, 25.458.700 pesos adicionales. La conclusión es que este presupuesto para el ramo 35 consolida la optimización y sistematización de procedimientos para hacer más eficientes la labor de las áreas sustantivas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a través de uso responsable y eficaz de los recursos, así como la optimización de las funciones y tareas para eliminar duplicidad de funciones, así como gastos superfluos e innecesarios. Sería por mi parte. Gracias, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Beatriz. Tiene el uso de la voz la diputada Saraí. Y terminamos con la diputada, la doctora, bueno, entonces son muchas, espérenme. Saraí, el diputado Benjamín, la compañera Inés, Gaby, tiene el uso de la voz la diputada Saraí, por favor. Gracias, diputada presidenta. Pues
También comentar, como grupo parlamentario del PAN, estamos completamente en contra de esta opinión. No podemos concebir que la opinión sea en sentido positivo cuando es evidente, con números, que se le está recortando a temas que pareciera que aquí se dice que les importa mucho, pero cuando se ven los números es completamente lo contrario. Menos 30.83% a los temas relacionados con personas reportadas como desaparecidas y no localizadas, de las que hablábamos justamente hace una semana. Menos 23.6% del presupuesto otorgado a defender el respeto de los derechos humanos de víctimas y posibles víctimas de trata de personas, el tema que se supone que hoy les interesa mucho. Y por último, comentar, efectivamente aquí lo comentaba la compañera Inés, son 500 millones de pesos que aquí se propone se modifiquen del presupuesto de egresos del Instituto Nacional Electoral. La pregunta es, ¿por qué no quitarlos de una refinería que se supone que ya inauguraron? Entonces, bueno, aquí yo creo que sí estamos muy consternados en que se den este tipo de recortes. Y por último, efectivamente se hace mención de que varias diputadas y diputados hicieron propuestas para esta opinión que consideramos debieron de haber sido anexadas. En el caso de su servidora, se hicieron unas propuestas que incluso ni siquiera son descabelladas. Lo único que se proponía, en mi caso, es que el presupuesto del 2024 quedara como el presupuesto que se tiene hoy en la comisión del 2023. Es decir, no, y esto es en rubros como atención a sexualidad, salud y VIH, atención a defensa de derechos humanos de personas indígenas y afrodescendientes. Concluyo, diputada. Y por último, la protección y defensa de los derechos humanos de víctimas y posibles víctimas de trata de personas, que es a los rubros a donde más se le reduce el presupuesto para el 2024. Es cuanto. Gracias, diputada Inés Parra, por favor. Gracias. Solamente quiero corregir cuando me refería a los 500 millones del INE que se quieren transferir o reasignar en este caso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No es a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino es para el Centro Nacional de Búsqueda de Identificación Humana, que es de la Comisión Nacional de Búsqueda de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que es pues el titular Alejandro Encinas, la cual es lo mismo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque también no dan resultados, son inoperantes. Ya lo decía la diputada del PRI, Suelen, ¿verdad? Perdón, decía que el gasto público es inversión. Yo quiero corregir que no se puede hablar de inversión porque no es una empresa, sino se tiene que hablar de eficacia. ¿Y cómo se va a medir esa eficacia? Pues con base a resultados. Tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos como en este caso la Subsecretaría de Derechos Humanos, que es titular Alejandro Encinas, pues no dan resultados. Tanto es así que tenemos el caso de Ayotzinapa, que hasta este momento tiene mucho recurso que se le ha asignado de diferentes partidas y no hay resultados en cuanto a la identificación humana en este centro de búsqueda. Y otro ejemplo más, caso Puebla, donde se ha tenido, pues en el caso de violación de derechos humanos y presos políticos, donde hasta el momento o en su momento Alejandro Encinas jamás emitió una acción en contra del extinto gobernador Miguel Barbosa Huerta.
Entonces, nada más para aclarar este tema, pero al final de cuentas, tanto la subsecretaría como la Comisión Nacional de Derechos Humanos no han dado ningún resultado, como por qué reasignarles más recurso hasta cuando den resultado, entonces que pidan más. Gracias. Diputada Gabriela, por favor. Con su venia, Presidenta. Bueno, en un país bañado en sangre, tener dineros para un centro de búsqueda en lugar de tener dineros para los derechos humanos es algo extremadamente violento. El Grupo Parlamentario del PRD no acompañará la opinión que emite la Comisión de Derechos Humanos al proyecto presupuestal 2024, puesto que es omisa la reducción, así como la omisión en cuanto a la reducción a los programas presupuestales que atienden asuntos relacionados con personas migrantes, que hemos discutido muchísimo aquí. La Comar se convertirá en la Comardi, y ya tuvimos aquí a sus representantes. Más allá de migrantes, ahora serán migrantes más desplazados internos, en donde no vemos nosotros aquí una relevancia y un apoyo económico. Lo relacionado con víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, el que tiene que ver con la protección de las personas periodistas y defensoras de derechos humanos que corresponden a grupos vulnerables, que como presidenta de la comisión es nuestra obligación defender estos rubros y buscar el mejor apoyo y una estructura concreta, real, para que esta protección sea una concretud y no sea nada más un aspecto demagógico. Así también lo que atiende a las personas con discapacidad. Tenemos la economía para la motricidad, pero la discapacidad sensible no tiene un solo peso, solo por mencionar algunos. Sin más por el momento, querida Presidenta, anexo las propuestas que podrían ser a modificación a programas presupuestales 2024 para la integración en la opinión, y el Grupo Parlamentario del PRD por el momento no acepta esta opinión. Gracias. Gracias, diputada. Diputada Carolina. Y cerramos, ¿verdad? Sí. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz para anotarlo? Y el diputado Benjamín. Muy bien. Diputada Carolina, por favor. Gracias, diputada presidenta. Veo con preocupación que la opinión que ha sometido a nuestra consideración respecto al proyecto de presupuesto no contiene un análisis profundo y crítico de lo que deberían representar un organismo nacional como es la Comisión de Derechos Humanos en nuestro país. Esta propuesta de reducción de 76 millones de ahorro para el gobierno federal o una muestra de austeridad representa 76 millones de pesos que se habían incrementado en el presupuesto anterior y que han resultado insuficientes para atender las demandas de la población que día a día ve vulnerados estos derechos. Representa 76 millones de pesos que no se van a aplicar para promover y garantizar los derechos humanos en cualquier persona en nuestro país. Las opiniones que hemos aprobado en esta Comisión de Derechos Humanos en años anteriores apelaban por un aumento en estos rubros que hoy se presumen como un triunfo, su reducción, la atención a temas como la prevención de tortura, las personas migrantes, las personas desaparecidas y no localizadas, o las víctimas de trata de personas no pueden estar sujetas a la austeridad. Los derechos humanos no pueden estar atados a caprichos presupuestales. Para poner un ejemplo, en los últimos años hemos sido testigos de una crisis humanitaria y migratoria sin precedentes, pero a pesar de los miles de personas que se internan en nuestro territorio y que se han visto vulnerados de manera sistemática sus derechos humanos, hoy se plantea avalar una reducción de más de 10 millones de pesos al rubro que atiende los derechos con las personas migrantes. Más grave aún es no considerar que este rubro se redujo de 2022 a 2023 en más de 41 millones de pesos y todavía nos atrevemos a aplaudir que hace unos meses aprobamos en esta misma comisión un dictamen que faculta a la CNDH a supervisar a los derechos humanos en las instancias migratorias, pero ¿con qué presupuesto se plantea poder realizar esta nueva obligación? En el tema de personas desaparecidas y no localizadas, así como la defensa de posibles víctimas de trata de personas, se plantea una reducción de 8 y 4 millones de pesos respectivamente, pero no Diputada, se ha considerado le pido, que estos por rubros… favor, Termino. concluya su intervención. Compañeras y compañeros diputados, la CNDH no está interesada en garantizar a proteger los derechos humanos de las personas migrantes, las personas desaparecidas y no localizadas o las víctimas de tortura o las víctimas de trata de personas. Entonces, ¿cuál es la razón
razón de existir de esta comisión. Mejor determinemos darle estos recursos a la Comar, al Instituto Nacional de Migración, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a la Comisión Nacional de Búsquedas y a las respectivas comisiones locales para que esas instituciones cuenten con los recursos necesarios para cumplir los objetivos que la CNDH señala que no necesita. Es cuanto. Gracias. Diputado Benjamín, por favor. Muchas gracias, diputada presidenta, compañeros, compañeros. Por supuesto que respeto el derecho que tienen a expresar sus puntos de vista, con los que evidentemente no coincido. Por ejemplo, yo sostengo que PRI, PAN, PRD, que han expresado que no acompañarán esta propuesta de opinión, se basa en que pues no acompañan al pueblo. Esa es para mí la gran verdad. Y a veces me da la impresión de que no entienden o hacen que no entienden. Aquí no estoy insultando, diputada, con todo respeto, pido que también me escuchen como yo las he escuchado, porque esa es una farsa el que traten de decir que uno agrede cuando da su punto de vista. Discúlpenme. Si no van a acompañar esta opinión, pues a lo mejor les duele lo que les voy a decir, pero no necesitamos sus votos. La vamos a aprobar en esta comisión. Como vamos a aprobar el presupuesto, quienes hoy somos la mayoría legislativa, y no vamos a aceptar ningún tipo de propuestas que no vayan con lo que hemos venido construyendo desde hace 5 años, que es la cuarta transformación de este país. Y eso a lo mejor no les gusta, pero la opinión es muy clara. A México se le reconoce hoy en día por lo que se viene haciendo, y quien no lo hace pues es la oposición y tienen su derecho, pero yo también tengo el derecho a dar mi punto de vista y jamás le faltaría el respeto a nadie por expresarlo, pero bueno, se ve que hay poca tolerancia. De revisar la opinión, se ve muy claro cómo la Junta Directiva que aprobó esta opinión y la presidencia que la propuso han sido muy claros en por qué se basa esta opinión. Habla de cómo se ha venido en función de la Ley de Austeridad Republicana aprobada por esta Cámara de Diputados, haciendo ejercicios del gasto muy importantes. Bueno, dice la opinión, y yo invito a que todas y todos lo lean, a partir del 2020 la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha realizado un ejercicio de racionalización de gastos. Ha logrado un ahorro de más de 320 millones de pesos. Se han suprimido gastos de seguros, gastos de médicos mayores, de separación individualizada, se retiraron automóviles, se retiraron hasta guardaespaldas. En eso se basa la opinión. Y por supuesto también en algo que a lo mejor no gusta, que los hechos presuntamente violatorios a los derechos humanos han venido a la baja, como lo señalan las estadísticas. Por eso nosotros en el Partido del Trabajo, y sin ser vocero de mis compañeras y compañeros de Morena y del Verde, estaremos votando a favor, diputada presidenta, de la opinión que se le requiere a esta comisión en materia del presupuesto de egresos de la propuesta para este 2024. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado. ¿Quiere el uso de la voz del diputado? Muchas gracias. Siempre he acudido a las comisiones respetando el derecho que tenemos. O sea, al tener mayorías, diputado, no es suficiente para pretender menospreciar la opinión de cualquier diputada o diputado. La libertad que se tiene, y yo he visto que esta comisión tiene, si me puedes escuchar tantito, de favor, gracias. Se debe de respetar las opiniones que tienen, por diversas que sean, que además es una opinión, que es un llamado a misa. Ojalá
y que el trabajo legislativo haya tenido un acuerdo previo con la Comisión de Presupuesto a efecto de que tenga un reflejo en ese sentido. Pero por modesta que sea la opinión de cualquier diputada o diputado, debe de escucharse y respetarse. En eso radica la pluralidad de este Congreso, y el tener mayorías no da derecho de ninguna manera a pretender decir que el voto o sin tu voto puedo imponer mayorías. Hay congresos que aún ideas propuestas por minorías son sostenidas por mayorías en cualquier congreso del mundo. Por eso me sumo a este reclamo en el sentido de que de ninguna manera debemos permitir que cualquier diputada o diputado pretenda menospreciar de ninguna manera en el tono o en las afirmaciones la expresión de nuestros compañeros, porque aquí somos algo, somos iguales, somos pares, y eso es lo que hace plural un congreso. Eso no nos divide, al contrario, respeto tus opiniones cuando las has hecho en el pleno, en unas estoy de acuerdo y en otras no, pero eso no significa que no voy a defender tu derecho a expresarlo. Y entonces, en cada momento que tengamos la oportunidad hay que defender esa pluralidad que tenemos en el Congreso. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Diputada Inés Parra, después diputada Mancillas, después diputada Julieta y después diputada Sue. Gracias. Nada más aclarar por lo que comenta el diputado Benjamín. Una cosa es la aprobación del presupuesto, pero lo que se pretende desde esta presidencia, de esta comisión, es reasignación. Reasignación no es otra cosa que pellizcarle, quítale acá y ponle allá. Si en verdad están con lo que dice, este mensaje va dirigido principalmente a los compañeros diputados de Morena. Y digo de la presidencia porque esta no fue opinión por lo que veo de los diputados, por lo que aquí comentan. Ahora el mundo al revés, los de oposición no están diciendo que cambien ni reasignen ni nada, sino por parte de esta presidencia sale esa propuesta de reasignación. El presupuesto, claro, yo lo voy a apoyar a favor, pero que la reasignación yo no pienso pellizcarle y ponerle. Y me queda claro que por esta presidencia de esta comisión sí hay esa pretensión. Entonces, digo, para aclarar por lo que dijo el diputado Benjamín, que de acompañar el presupuesto, como diputada de Morena sí voy a acompañar el presupuesto y a favor, pero en cambio a la reasignación yo no estoy a favor, que quede claro. Gracias. Gracias, diputada Inés. Diputada Mancillas, por favor. Seré breve. Los derechos humanos y la comisión debe ser un órgano autónomo. Para eso fue creado la Comisión de Derechos Humanos, un órgano autónomo que le damos dinero para que trabaje para el bien de los mexicanos. Por eso está en el presupuesto y por eso es importante. Trabaja para garantizar que los gobiernos y otras personas, pero en particular gobiernos, no hagan su trabajo, no detengan a los delincuentes, para defender a los ciudadanos, a las víctimas. Entonces, al quitarle presupuesto, cada vez más demuestran con hechos lo que piensan de lo que se está haciendo en los derechos humanos, pero sobre todo, al quitarle la oportunidad a un órgano autónomo de ser independiente para trabajar y poner al gobierno en su lugar, demuestran que le tienen mucho miedo a que alguien los ponga en su lugar. No se pongan el saco. En Nuevo León también somos gobierno y no es de Morena, y también tendría que entrar ahí a hablar a muchas cosas que están sucediendo. Entonces, dejen el presupuesto cada vez que ustedes dicen que es para reasignarlo, para ahorrarlo, y no se dan respuesta a las víctimas, a las personas con discapacidad, a las personas que son víctimas de cualquier delito, están faltándole a México, y esa es la realidad. Gracias, diputada Suelen, y después la compañera diputada Julieta. Gracias, presidenta. Yo nada más de manera muy breve, creo que hemos expuesto ya nuestros puntos de vista y únicamente, primero que nada, reconocer que en esta comisión siempre ha habido diálogo. Siempre hemos buscado trabajar en orden con respeto, respetando las opiniones de todos, e inclusive el grupo mayoritario ha trabajado muy bien, porque como le decía mi compañero, aquí lo que se trata es buscar consensos, no pasar solo por mayorías, y esta comisión ha sido ejemplo de ello. Yo únicamente quiero dejarlo pedirte, presidenta, puedan compartir al interior de su coalición la forma de trabajo de esta comisión y evitar que protagonismos vengan a contaminar
el trabajo que hemos hecho en esta comisión a lo largo de 2 años, pedir nuevamente respeto y únicamente aclarar que lo que queremos aquí es trabajar en conjunto. No se trata de aplastar en mayorías en temas de derechos humanos. Tenemos que poner el ejemplo para saber que podemos consensar, que es un parlamento y en el parlamento parlamos, consensamos, dialogamos y qué mejor ejemplo que sea en esta Comisión de Derechos Humanos. Gracias, presidente. Gracias, diputada Su. Diputada Julieta, por favor. Gracias, presidenta. Me sorprende que comenten que no van a acompañar la opinión, de la misma manera que dijeron que no van a acompañar y que no acompañaron el dictamen que votamos. Pero me sorprende porque en realidad lo raro es que decidieran acompañarlo. Siempre encuentran un pequeño resquicio, una pequeña justificación para finalmente abstenerse o votarlo en contra. Siempre encuentran un motivo por el cual no acompañar absolutamente ninguna de las propuestas. Si quieren dar cátedras de cómo ser una mayoría o cómo ser una oposición, empiecen por su propia casa, empiecen por ser una oposición digna, por intentar realmente construir los consensos que tanto dicen y apoyar alguna iniciativa, porque todavía se dignan a decir y tienen el descaro de decir que por respeto a las víctimas van a abstenerse de votar la ley para erradicar los delitos en materia de trata de personas. No utilicen a las víctimas para justificar el por qué están votando en contra de una ley que ustedes mismos acaban de decir que celebran, que ustedes mismos se contradicen y acaban de decir que qué bueno que se está haciendo esta ley, pero encuentran una justificación, un pequeño resquicio nuevamente de procedimiento, que si un día, que si un papel, y encuentran por qué no apoyar la misma iniciativa que incluso están celebrando. Y aún así tienen el descaro, que a mí me parece muy mezquino de su parte, que utilicen a las víctimas para decir que por ellas están votando en abstención. Mejor digan que es por una cuestión política que votan en abstención de alguna ley en favor de las víctimas. Deberían entonces mejor estarles pidiendo perdón, porque quienes nos llevaron a la crisis en materia humanitaria fueron ustedes mismos cuando gobernaron, cuando fueron mayoría y cuando, por cierto, bloqueaban los palacios de San Lázaro con policías federales, cuando no nos permitían tomar la tribuna, cuando aplastaban a la oposición, cuando nosotros éramos oposición. Entonces, no vengan a querer dar cátedras de cómo ser mayoría ni cómo ser oposición, porque nosotros hemos sido una oposición honrada, una oposición honesta cuando lo fuimos en su momento, y ahora los invitamos a que también apoyen las iniciativas que permiten además que salgan adelante los proyectos más importantes para el país, como lo fue la ley para prevenir delitos en materia de trata de personas. Y por otra parte, solo decirles que lo que se está votando en materia de la opinión sobre el presupuesto es Diputada, un ejemplo. le pido por favor claro que que concluya. sí, diputada, es un ejemplo de la Comisión de Derechos Humanos, no de pellizcos ni de disminución del presupuesto para las víctimas. Es simplemente un ejemplo de cómo los organismos autónomos deben someterse a los principios de austeridad que ahora imperan en este país. Y los invito, diputados, a que no tergiversen las participaciones de los diputados. El diputado Benjamín fue muy respetuoso con las compañeras y aquí utilizaron el micrófono para tergiversar, Diputada, y para le pido decir concluya, por que favor. había faltado al respeto. Por favor, cuando la presidenta le preguntó a la diputada Mancillas que si su asesor estaba aquí, y la diputada, a mi parecer, fue muy grosera con la presidenta, Diputada, nadie salió le en su pido defensa. concluya, por favor. Nadie salió en su defensa, y ahora resulta que porque el compañero fue además muy respetuoso, ahora sí salen a tergiversar. No sean mezquinos,
sean respetuosos también, actúen con la verdad y de frente, no tergiversen aquí las cosas, aquí no es el lugar. Gracias, compañera diputada presidenta. Gracias. Ok, Mariana, la diputada. Nada más quiero decir que no somos mezquinos y lo demostramos en el presupuesto. Gracias. Ponemos el dinero donde va. En virtud de que se han agotado todas las intervenciones, solicito a la Secretaría consultar a la Asamblea en votación económica si el asunto está suficientemente discutido. Por instrucciones de la Presidencia, se pone a votación económica la opinión relativa al proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024. Las y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Las y los diputados que estén por la abstención, sírvanse manifestarlo. Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Muchas gracias. Se considera suficientemente discutido. En consecuencia, solicito a la Secretaría proceda a tomar la votación nominal en lo general y en lo particular. Señoras y señores legisladores, se procede a tomar la votación en lo general y en lo particular, para lo cual se solicita a cada uno de ustedes que en su turno señale claramente su nombre, grupo parlamentario y el sentido de su voto. Iniciamos de derecha a izquierda. Muy bien, con la diputada María Sierra, por favor, su nombre, su grupo parlamentario y el sentido de su voto. María Sierra Damián, de Morena, voto a favor. Vanessa del Castillo, de Morena, a favor. Inés Parra Juárez, en contra de las reasignaciones y de los pellizcos que pretenden hacer algunos diputados de Morena y en especial por parte de la presidencia de esta Comisión de Derechos Humanos. Gracias. Dávila Ramírez Carolina, Grupo Parlamentario del PRI, en contra. Gabriela Sodi, Grupo Parlamentario PRD, en contra de la opinión al presupuesto 2024. Fátima Cruz Peláez, del Partido Verde Ecologista de México, a favor. José Guadalupe Bonrostro Martínez, del Partido Verde Ecologista de México, a favor. Jorge Luis Llave Navarca, y a favor de los más de 45,000 restos que se encuentran de personas no identificadas en los CEMEFOS de los estados, a favor. María Leticia Chávez Pérez, de Movimiento Ciudadano, en contra. Sergio Peñalosa Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Gustavo Contreras Montes, de Morena, a favor. Amairani Peña, de Morena, a favor. Marta Robles Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Sofía Carvajal, del Grupo Parlamentario del PRI, mi voto es en contra de la vulneración de los derechos humanos de los grupos más vulnerables de este país. Evangelina Moreno Guerra, Grupo Parlamentario Morena, a favor. Marisol García Segura, del Grupo Parlamentario de Morena por los Derechos Humanos, a favor. Beatriz Rojas, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Suele Bernal Boli, Grupo Parlamentario del PRI, en contra. Benjamín Robles Montoya, Partido del Trabajo, a favor. Marisela Garduño Garduño, del Partido del Trabajo, a favor. Norma Aceves García, del PRI, en contra de un presupuesto que, digan lo que digan, no garantiza los derechos de las personas con discapacidad. Yolis Jiménez Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor del presupuesto de la Comisión de Derechos Humanos. Jorge Ángel Cibaja Mendoza, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Valadez Bojorquez Marina, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Ricardo Aguilar Castillo, del PRI, a favor. En contra, perdón. Ya hasta me había emocionado, diputado. Julieta Ramírez, de Morena, a favor. Mari Carmen Escudero Fabre, del PAN, en contra. Mariana Mancillas, en contra del mezquino recorte. Rosa María González, del PAN, en contra. Saraí Núñez,
del PAN en contra de una opinión en positivo que le da la espalda a los migrantes, a las personas desaparecidas, a las personas con discapacidad y a las víctimas de trata. Esther Mandujano Tinajero, del Grupo Parlamentario del PAN, en contra. Diputada presidenta, son 18 votos a favor, 13 votos en contra, 0 abstenciones. Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada secretaria. Aprobado en lo general y en lo particular. El siguiente punto es el orden del día. Se refiere a asuntos generales. ¿Algún diputado o diputada que quiera hacer uso de la palabra? Diputada, los anoto por orden. Sofía Carvajal. Nada más la diputada. Inés. ¿Alguien más? Por favor, diputada Sofía. Y cerramos con la diputada Inés. Gracias, diputada presidenta. Yo quisiera hacerle una petición muy expresa porque en comisiones es en el lugar para abrir el debate, la deliberación y, como dijo la diputada Suelen Bernal, crear los consensos. En 2 minutos de participación por persona no da tiempo de poderlo hacer. Yo quisiera pedirle que nos volviéramos a extender a 5 minutos, que se me hace lo mínimamente correcto para poder argumentar, para que no le queden esas lagunas al diputado que acaba de llegar a la comisión y crea que nosotros tenemos argumentos tan pobres. Muy bien, gracias. Claro que sí. Diputada Inés, por favor. Gracias, diputada presidenta. Pues me dirijo nuevamente a esta comisión para tratar otra vez, muy lamentable, otro caso de violación de derechos humanos a causa del cacicazgo que controla poblaciones y sus recursos naturales, conjuntamente con el excesivo abuso de poder cometido por las autoridades municipales y estatales coludidas, no tan solo con caciques, ahora también con el crimen organizado que merma y expolia los recursos naturales como bosques, montes y el agua, como está sucediendo en la población de Xacaxomulco, una comunidad indígena en el municipio de Quimixtlán, en el estado de Puebla. La atrocidad cometida por los caciques locales contra la población no tuvo límites. No se conformaron con despojar a la comunidad de Xacaxomulco de las tierras donde están sus fuentes de agua potable, sino que llegaron al extremo de perpetrar el asesinato político de Román Flores Hernández, Manuel Flores Reyes, candidato, propietario y suplente a juez de paz, en un plebiscito convocado por la autoridad municipal de Quimixtlán a petición del pueblo de Xacaxomulco bajo el precepto de usos y costumbres. De mediodía del 4 de julio, mientras la población estaba congregada en el patio central de la escuela primaria de la población de Xacaxomulco, realizando su plebiscito ante la mirada cómplice de policías municipales, estatales y el representante de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla, fueron perpetrados los asesinatos de los candidatos a juez de paz, quedando sus cuerpos cerca de las mesas de escrutinio y la población se cubría despavorida por los disparos a quemarropa. Y contra los congregados hubo igual 8 heridos. Más tarde recogieron a sus muertos para velarlos en sus casas. Nunca llegó la Fiscalía Estatal y la población, ya por la tarde enojada por lo sucedido, reclamó a policías que no actuaron y tuvieron un enfrentamiento con las fuerzas públicas cómplices de los sicarios. De esto, el fiscal del Estado comentó a la prensa que ya había carpetas de investigación contra la población victimizada. Nunca comentó nada de los asesinatos políticos. El fiscal del Estado actuó a favor de los caciques y sus sicarios. El gobierno y la Fiscalía del Estado de Puebla, una vergüenza nacional, violadores condescendientes y sistemáticos de los derechos humanos. Ante este hecho ominoso,
presento ante esta comisión un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a atender la queja de folio 2023/116921 por las violaciones de derechos humanos suscitadas en el municipio de Quimixtlán, en el estado de Puebla. Y pido, compañeros diputados, su atención y se vote para que se trate y se vote a favor. Ante la ignominia del abuso del poder, no podemos quedar callados y solo mirando, no solo hacer leyes, sino también exigir a las autoridades todas el cumplimiento del respeto a los derechos humanos, y si hay funcionarios o servidores públicos violentando derechos, no solo su señalamiento, debemos hablar ya de su castigo. Otro lamento nacional, lo sucedido en Quimixtlán, Puebla, siguen las heridas de la represión y el abuso de poder en México que debemos desterrar. Gracias, diputados. Gracias, diputada Inés. Esperamos el punto de acuerdo para su análisis y obviamente lo tomaremos en cuenta. Ahorita ya como estamos en asuntos generales y hemos concluido con las participaciones, quiero agradecerles a todas y a todos y darles también la bienvenida a las y los nuevos y sobre todo decirles que la puerta de la Comisión de Derechos Humanos estará abierta para el diálogo, para el debate. Lo que queremos es avanzar en el rezago. Aquí no vamos a aceptar politiquerías. Les recuerdo que estamos trabajando por el bien de México, por la transformación de este país. Muchísimas gracias. No habiendo quien haga uso de la voz, se da por terminada esta reunión. Muchísimas gracias. Creo que debemos aclarar, yo escucho repetidamente de varios diputados sobre el término politiquería. En esta Cámara está representada diferentes grupos parlamentarios y lo que se debate es meramente político y que el que hable de política no se le puede tachar de politiquería. No hay ni politiquería barata ni cara, es debate político y punto. Ese término es incorrecto. Ojalá que corrijan los términos, porque entonces todos los que estamos en las diferentes comisiones somos politiqueros. Diputada presidenta, pido que corrijas los términos. Gracias. Gracias a todos, que tengan una linda tarde.